La invasión de Ucrania ha sacado a la OTAN de su letargo. La alianza militar se presenta más fuerte y más europea, con una nueva estrategia que ve en Rusia su principal amenaza. La OTAN refuerza su flanco oriental, sobre todo en los estados bálticos. Finlandia y Suecia se encuentran a un paso de entrar en la alianza defensiva, que aumentará el número de tropas de reacción rápida hasta 300.000, 7 veces más que su tamaño actual. Así quiere la OTAN disuadir a Rusia de nuevas agresiones. Por eso hoy en A Fondo nos preguntamos, ¿la nueva OTAN amenaza o disuasión para Putin? Saludos y bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Soy Úrsula Moreno y hoy están con nosotros Ezequiel Vistoletti, que es profesor de Política Internacional de la Universidad Alice Salomon en Berlín y conductor del programa Demoliendo mitos de la política. Adrián Krupnik, doctor en Historia por la Universidad de Tel Aviv e investigador en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. Y Alexandra Sitenko es politóloga y experta en relaciones entre Rusia y América Latina, doctorada en estudios globales por la Universidad de Leipzig. Bienvenidos a ustedes, bienvenidos a los tres. Adrián, me gustaría comenzar contigo. Stoltenberg hablaba de la mayor revisión de nuestra disuasión y defensa colectiva desde la Guerra Fría. ¿Son palabras vacías o estamos realmente ante una OTAN no solamente ampliada, sino también renovada? De ninguna manera son palabras vacías. Yo creo que el gran debate de las relaciones internacionales es si el mundo se mueve a través del poder real, las amenazas de fuerza reales, o si las instituciones son las que le dan la forma, y la verdad es que las instituciones deben su dinámica al poder real. La OTAN nació como una respuesta a una amenaza sentida de manera común, de manera colectiva, y hoy esa amenaza se volvió a revitalizar. Es por eso que lo que dice Stoltenberg no son para nada palabras vacías y vemos los hechos a diario. Amenaza por un lado, pero claro avance hacia el este por otro lado. Escuchamos las palabras de Stoltenberg. Decía Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, el Pacto de Varsovia ya no existe, la URSS tampoco, y la OTAN se expandió 5 veces hacia el este, advirtiendo una nueva cortina de hierro. Son palabras que también encierran una cierta realidad y verdad. Sí, bueno, ese análisis no solo lo realiza Lavrov, sino que lo realizamos muchos desde hace tiempo, incluidas personas, analistas políticos como Henry Kissinger. Esta situación podía generar una escalada bélica y, en efecto, la generó. Por ende, si la OTAN representa una alianza militar defensiva, entonces no está realizando su trabajo efectivamente, como sí lo realizó durante la Guerra Fría, cuando desactivaba la posibilidad de un conflicto entre las grandes potencias. Si, por el contrario, la OTAN representa una alianza militar ofensiva, entonces sí está realizando su trabajo correctamente, pero esto genera la posibilidad de una tercera guerra mundial en la cual, bueno, las consecuencias aparecen completamente impredecibles. Por ende, ambos escenarios malos y en ambos escenarios la posibilidad de una conflagración mundial. Ese riesgo está ahí, de él vamos a hablar evidentemente, es lo que nos preocupa a todos y por lo que realizamos estos programas, pero fue la agresión rusa en Ucrania la que generó el miedo de determinados países que son los que quieren entrar en esa alianza defensiva. Sin lugar a dudas, Rusia perpetró la invasión, la cual representa una violación a la soberanía de un Estado independiente y al derecho internacional. Ahora, eso aparece en un contexto de pérdida de un equilibrio de poder a partir de la expansión de OTAN hacia el este y por eso las advertencias. Bueno, a pesar de lo éticamente condenable de esta invasión, aparecemos en esa situación. La pregunta ahora, bueno, ¿cómo desactivamos esto antes de que la propia dinámica de la guerra pueda generar una expansión a escala global más allá de las consecuencias ya presentes, no solamente para Europa, sino para el mundo a través del aumento de los precios, la falta de alimentos, etcétera, etcétera? Vamos a ver cómo ven esas amenazas desde los distintos puntos del planeta. Alexandra, acabas de estar en Kazajistán, eres de Kazajistán. ¿Cómo se ve esta ampliación de la OTAN, esta nueva estrategia de la OTAN desde las exrepúblicas, o sea, desde el espacio postsoviético? Bueno, yo no veo mucha diferencia. Claro, se discuten más bien de una manera neutral. Por ejemplo, la nueva estrategia, el nuevo concepto estratégico que promulgado por la OTAN, que es un concepto estratégico totalmente distinto del concepto del último
que fue adoptado en Lisboa en 2010. O sea, hay una... donde se hablaba de incluso de una asociación estratégica de una asociación con estratégica y de la zona del Atlántico del Norte como zona de paz. Ahora dicen que no es una zona de paz y que Rusia es una amenaza principal. Eso, por supuesto, complica la posición o hace la posición de las repúblicas postsoviéticas que están dentro de dos bloques ahora, que Rusia, digamos, en cierta medida les obliga, también verbalmente les obliga a tomar posición, mientras que ellos, no, por ejemplo, Kazajistán, como lo ha dicho recientemente el presidente kazajo en el foro de San Petersburgo, no está de acuerdo, o sea, no apoya la guerra de Rusia en Ucrania. Tampoco van a reconocer las repúblicas populares de Donetsk y de Luhansk como repúblicas independientes. O sea, están como en el medio y yo creo que están en el punto también de encontrar su lugar en esa nueva confrontación de dos sistemas que se está ahora, que está apareciendo entre Rusia y China por un lado y entre el bloque occidental por otro lado. O sea, todavía están observando. Pero ¿se percibe miedo a esa conflagración en la que estarían justamente en medio? Miedo no, pero se percibe la necesidad de adoptar medidas diplomáticas adecuadas a esa situación, porque ellos no están en posición, por ejemplo, Kazajstán, por tener esa frontera larguísima con Rusia, que es la frontera terrestre más larga del mundo, creo incluso, no puede desatarse de una alianza con Rusia, o sea, no puede salir de una alianza con Rusia. Está atado económicamente, está atado a través de una alianza de seguridad, el Tratado de Seguridad Colectiva con Rusia y con otros países. O sea, no puede simplemente, digamos, salir. Pero por lo que cuentas, tampoco se alinea completamente con la línea de Moscú. Sí, exacto. Tampoco puede alinearse con la OTAN, aunque Kazajistán, al igual que muchos otros países postsoviéticos como Azerbaiyán, como Armenia, participa en el programa, creo que en el programa de la paz de la OTAN. O sea, ellos tienen varios programas y los países postsoviéticos desde hace 20 años, de hecho, Uzbekistán también son participantes de esos programas y nunca ha habido problemas. Program for Peace, o no me acuerdo cómo se llama exactamente. O sea, pero ellos tampoco pueden alinearse con el Occidente, por no hablar de entrar o de hacerse miembros de la OTAN. Tampoco lo puede Ucrania, porque sería una línea roja para Rusia que nadie quiere cruzar. Y además hay China también. Si hablamos de Asia Central, hay China, por otro lado, que cada vez es más ofensiva en sus acciones económicas y políticas en Asia Central. De ahí también esa nueva estrategia de la OTAN, porque nadie ha olvidado las palabras de Macron, el presidente francés, hace menos de 3 años, cuando dijo que la OTAN sufría una muerte cerebral. Macron apuntaba a las desavenencias en ese momento con el presidente Donald Trump. Con Joe Biden las cosas han cambiado y Europa tiene en Estados Unidos un socio de confianza, podríamos decir, pero la pregunta es ¿por cuánto tiempo? Por tierra, desde el aire y por mar. La OTAN ya está presente en el Báltico y en Polonia desde las acciones de Rusia y la ocupación de Crimea en 2014. Hasta ahora era un mecanismo disuasorio. Pero ahora se ha activado la alerta. Las tropas de la OTAN del flanco oriental pasarán a tener nivel de brigada. Eso equivale a hasta 5.000 soldados cada una. Además, estas bases se harán permanentes. Alemania ya ha anunciado que quiere dirigir la brigada de combate en Lituania. La fuerza de reacción rápida de la OTAN, la punta de lanza en caso de emergencia, se multiplicará por 7 hasta alcanzar los 300.000 soldados. También habrá más dinero, 1.000 millones de euros para el desarrollo de nuevas tecnologías. Finlandia y Suecia se unen a la alianza militar, lo que es casi seguro. Así, la OTAN pasará a tener 32 Estados miembros. Los ejercicios frente a un posible ataque ruso están en marcha, como esta maniobra en el mar Báltico. ¿Tiene ahora la OTAN a Putin bajo control? Adrián, ¿es esa la estrategia disuasoria necesaria para disuadir a Putin, por ejemplo, de un eventual ataque a Moldavia o un ataque a las repúblicas bálticas? Bueno, sin dudas que fortalecer la OTAN,
fortalecer los lazos entre los miembros, considerar el ingreso de nuevos miembros es la estrategia correcta. No coincido en que aquí nadie tiene bajo control a nadie en la política y sobre todo en la política internacional. Todo es muy dinámico y hay una enorme cuota de azar. Ha habido mucho azar en todo esto, empezando por la actitud de Zelensky. Si recordamos bien, a Zelensky lo primero que le ofrecieron los Estados Unidos fue evacuarlo y esta persona se negó a hacerlo. Hoy estaríamos hablando de una situación parecida a la de Afganistán, si él hubiese evacuado, y posiblemente el gobierno hubiese caído, todo sería distinto. Retomando y conectando tu pregunta con la mención que hizo anteriormente Ezequiel de Henry Kissinger, Henry Kissinger puntualmente lo que cuestionó fue un eventual ingreso de Ucrania, no la expansión hacia el este en su conjunto. Y lo que decía de Ucrania es que Ucrania en particular, por el lugar que ocupa en la historia europea y en la historia del Imperio Ruso y de la Unión Soviética y en la actualidad, debía funcionar como un puente entre la Unión Europea y entre Rusia. Aquí viene mi opinión. En mi opinión, una función de puente la cumple Turquía, que es parte de la OTAN, pero no es parte de la Unión Europea. Y creo que vamos a terminar yendo, si esto no sigue escalando, a una situación inversa por parte de Ucrania, en la cual posiblemente termine siendo miembro de la Unión Europea, pero no de la OTAN. Ojalá se hubiese llegado a algo así sin todo esto que estamos viendo. La situación es bien distinta y ahora la OTAN en su día se comprometió en estacionar tropas en todos los estados que sean limítrofes con Rusia, por ejemplo los estados bálticos. De estacionar realmente tropas ahí, estaríamos rompiendo el acta entre la OTAN y Rusia. ¿Tiene sentido seguir respetando ese acta? Recuerdo los debates de hace 3 meses aquí, cuando deliberábamos sobre la mejor estrategia para desactivar esto. Yo siempre machacaba con lo mismo. Deben las partes, y para eso Europa debe generar presión, alcanzar una resolución negociada por vía de la diplomacia lo más pronto posible. Cuanto más avanzado el conflicto, mayores las pérdidas de vidas de ucranianos y de soldados de ambas partes también, de civiles ucranianos, pero de soldados de ambas partes, más difícil la resolución y mayor la pérdida territorial de Ucrania. En aquel entonces todavía aparecía la posibilidad de, como contraparte de la declaración de neutralidad de Ucrania, si no un regreso a los acuerdos de Minsk, una negociación en torno a la autonomía de estas zonas, una autonomía relativa, pero dentro todavía, sin la declaración de repúblicas independientes o sin la situación actual. En el presente, cada metro conquistado por Rusia lamentablemente representa una pérdida definitiva para Ucrania y, por el momento, la resolución de este conflicto no aparece a la vista porque ambas partes realizan una apuesta por una salida militar. En la salida militar, como yo vaticiné también, Rusia aparecía con todas las de ganar y entonces presenciamos un conflicto ahora sin salida en este momento y con la posibilidad de una escalada. La alianza defensiva que es la OTAN... bueno, por eso mi pregunta, si es realmente una alianza ofensiva o defensiva. No. Pero de momento sí. Lo cierto es que países como Finlandia y Suecia, que han mantenido una neutralidad durante décadas, que por temor a Rusia, que hay razones para ello, evidentes, deciden acogerse a esa alianza defensiva. Naturalmente que en el contexto de una escalada, esto aparece como el camino lógico. Ahora, la escalada es unilateral. La escalada en el conflicto de ambas partes, después de una invasión, nuevamente, condenable desde todo el punto de vista, frente a un contexto de tensiones generadas desde hace mucho tiempo por la expansión de la OTAN. Entonces, bueno, sí, ahora sí, pero para Europa, no para la OTAN. Una cosa, la OTAN hegemonizada por Estados Unidos y lamentablemente acompañada sin mucha razón por Europa, y otra cosa Europa, los intereses distintos. Para Europa, una guerra con Rusia, una enemistad con Rusia no representa una alternativa, porque Rusia representa una potencia militar, energética y la principal potencia nuclear del mundo. Entonces,
Para Alemania en particular, pero para Europa en general, un acuerdo con Rusia representa una necesidad imperiosa. Un acuerdo con Rusia que se ha intentado durante muchos años y que la misma Rusia ha roto a finales de febrero, invadiendo un país soberano. Alexandra, mi pregunta, con respecto a... Antes hablabas de las exrepúblicas soviéticas. ¿Cómo se ve desde los países bálticos ahora mismo? Desde Polonia, que pide que se estacionen más tropas. Estados Unidos ha dicho que va a abrir un cuartel general ahí, es decir, Estados Unidos, para empezar, que al final es el paraguas, como decía Ezequiel, en eso estamos de acuerdo, que lleva las riendas de la OTAN, va a destacar tropas de manera permanente también a Polonia. Bueno, es precisamente el problema, ese doble, sí, los dos bloques que estamos viendo en la Unión Europea y en la OTAN. Por un lado, tenemos el bloque de Alemania, de Italia y de Francia, que intentaron, hasta hace unos meses, que viajaron a Kiev para tratar de encontrar una solución política, mediada, para mediar. Y hay otro bloque muy hostil hacia Rusia, que esa hostilidad se deriva de sus experiencias históricas con la Unión Soviética, pero no menos de un análisis sustancial que de verdad puede mostrar una amenaza proveniente de Rusia, sino es una reacción emocional, histórica emocional, que se deriva precisamente de esas malas experiencias que los países bálticos y Polonia hicieron con el Imperio Ruso, en caso de Polonia, o con la Unión Soviética, en caso de los países bálticos, que yo entiendo, ¿sí?, que fueron ocupados por la Unión Soviética, pero eso no significa, pero las situaciones históricas cambian. Si la Unión Soviética, ese imperio desapareció y ha perdido su fuerza, desapareció, entonces ya no representan una amenaza. Por eso Finlandia y Suecia han sido neutrales durante décadas también, ¿no? No percibían una amenaza por parte de Rusia, y sin embargo ahora sí. Pero ahora porque ellos, digo, las situaciones cambian. No puede haber una postura no cambiante, una postura así como congelada con Rusia o en contra Rusia. Rusia es una amenaza, Rusia no es amenaza. Las situaciones políticas mundiales cambian. Rusia atacó a un país que no representaba una amenaza inmediata y mostró así, ¿por qué? ¿Cómo argumentan Finlandia y Suecia? Ellos dicen que no es que Rusia de repente represente una amenaza, sino que Rusia se ha hecho impredecible. Porque ahora vemos... Aunque que quizás, Putin, perdona que haga un inciso, 2014 Crimea, quiero decir que no viene de febrero, sino también de antes, o peor. Pero la situación era distinta. Creo que ellos, a diferencia de los países bálticos, en aquellos momentos supieron distinguir, o sea, si es amenaza solo para Georgia o solo para Crimea. Pero es la ruptura de la integridad territorial una y otra vez, ¿no? Pero, bueno, ahora podemos discutir sobre las causas de la ruptura territorial en Georgia, porque fue la Georgia que agredió a Abjasia en aquel caso. Sí. ¿Sí? Y Rusia entró para proteger a sus ciudadanos. En caso de Crimea, Rusia anexionó Crimea para, como dijo, proteger a su flota en el Mar Negro, porque Ucrania quería unirse a la OTAN. Entonces, para Rusia fue, digamos, medida de emergencia en aquellos dos casos. Es distinto en caso de Ucrania. Nadie contaba con que Putin podría hacer ese paso irracional desde la perspectiva occidental, desde mi perspectiva también, y agredir de verdad, agredir a Ucrania. Es por eso que Finlandia y Suecia dijeron, ahora vemos que Rusia no va a parar para defender sus intereses. No hay ningún punto, no hay ningún límite. Entonces nosotros es mejor estar dentro de un marco legal, militar legal, en que donde estar están fuera. Obligados a defendernos en caso de una agresión. Yo participo del comentario de Alexandra respecto a la animadversión de los países del este de Europa con respecto a Rusia, justificada por su historia. Ahora, esos países del este de Europa no determinan la política de la OTAN, ni siquiera la determina Europa, sino que la determina Estados Unidos. Y como prueba de esto, en el último documento, en el último posicionamiento de la OTAN, ya no solo aparece Rusia como una amenaza, sino que también aparece China.
querían los estadounidenses... Pero menos que Rusia. Los estadounidenses querían categorizar a China también como una amenaza. Gracias a la presión de Alemania y de Francia, la pudieron reacomodar como, la llamaron un desafío para los valores, los intereses. Bueno, eso representa una muestra de que en este conflicto, aquí aparece Ucrania en el centro del conflicto, lamentablemente, y su sociedad civil, su gente bombardeada, pero en realidad este representa un conflicto entre las grandes potencias en torno a la reconfiguración del orden mundial. Y no aparece Estados Unidos y Rusia enfrentados, sino que aparecen Estados Unidos y principalmente China. La promesa del G7, en la cumbre justo unos días anterior, respecto a inversiones en todo el mundo, de alguna manera representa una respuesta a la iniciativa del camino y el cinturón de la seda de China. Inversiones en infraestructuras, por ejemplo, en África, quieres decir, ¿no? Donde China inversiones en infraestructura en todo el mundo, de dónde va a aparecer esa plata y si efectivamente van a realizar esas inversiones. Bueno, otra cuestión. En mi opinión, comete un error Europa acompañando esa política de la NATO impulsado por Estados Unidos, pero además también la OTAN comete un error realizando una interpretación del nuevo orden mundial como un orden bipolar. Y no presenciamos la aparición de un orden bipolar, sino de un orden multicéntrico, con muchos centros, pero no con polos. En los polos, como durante la Guerra Fría, aparecían dos partes en las antípodas, con ideologías muy fuertes y sin conexión entre sí. Por eso, después de la caída del muro de Berlín, no aparecieron consecuencias. Ahora presenciamos una situación de un orden mundial multicéntrico, con distintas zonas de influencia, China, Estados Unidos, pero también otras, sin ideologías fuertes, sin necesidad de que todos los países deban determinar de un lado o del otro. Puede uno participar económicamente. Solo marcar un contrapunto con algunas de las cuestiones que Adrián y Alexandra, cortito, porque creo que es muy interesante. Ya estamos hablando de la unidad tenemos que hablar de la unidad dentro de estos centros. Bien. Mi principal diferencia con lo que de alguna manera estaba presentando Ezequiel es que yo no veo a Europa arrastrada hacia intereses que le son ajenos. En principio veo una Europa que, asociada con los Estados Unidos, ha experimentado una prosperidad de más de 70 años. La memoria de los pueblos, que bien coincido con Alexandra, los pueblos tienen memoria, los estados tienen memoria. En geopolítica hay fuertes razones todos los días para recordar esas cuestiones, pero si hablamos de la actitud de hoy de la Unión Europea o la OTAN respecto de Rusia, podemos poner un inicio cuando fue el bloqueo de Berlín de 1948, porque Alemania hacía muy poquito que había sido derrotada, bombardeada por los aliados, y de repente le piden a Estados Unidos, por favor no nos abandonen, porque fue Rusia la que bloqueó Berlín, impidiendo que se suministren alimentos y demás. Y lo que quiero enfatizar, porque si no parece que la guerra es una cuestión de violencia desatada en la cual lo importante son las bombas atómicas y quién destruye la ciudad del otro. La guerra es la continuación de la política por otros medios, y de lo que se está discutiendo, lo que está sobre la mesa, es cuáles son las reglas del juego. Y lo que pasó con Ucrania es que se excedió un límite. Esa visión imperialista quizás de Rusia que... Claro, un país no puede apropiarse las riquezas de otro país por la fuerza, porque tenga ganas de hacerlo, no puede cambiar las fronteras porque tenga ganas de hacerlo. Y en ese sentido, lo último que quiero agregar es, yo no creo que haya aquí un error de análisis al considerar que hay un mundo bipolar. Yo creo que los análisis de la OTAN y de todos los actores de relevancia asumen que hay una multipolaridad creciente, y lo que se busca es fortalecer el bloque que defiende los valores democráticos. Los valores, por lo menos, que comparte... Por eso, en el largo plazo, China es un problema. Alexandra, cortito. También desacuerdo con lo que acabo de decir ahora. China es un problema, y más bien sumándome a tus argumentos, lo que le dijiste sobre error en la percepción, error cognitivo que muestra el Occidente. Por ejemplo, el documento final de la cumbre de la OTAN de Madrid dice que China emplea una amplia gama de herramientas para ampliar su poderío económico, político, o sea, herramientas políticas, económicas, militares, para aumentar su influencia en el mundo. Pero lo siento, señores, ustedes lo han hecho durante siglos, y es
es uno de los postulados principales en relaciones internacionales, que los estados, para alcanzar más seguridad, tienen que alcanzar, solo lo pueden alcanzar a través de más influencia en el mundo. Así actúan todos los actores internacionales, no es nada únicamente chino. Y hablando de los centros de poder y de la unidad, que es una palabra inflacionaria que se ha utilizado y se viene utilizando desde que se desató el conflicto, unidad a la hora de implementar sanciones, unidad a la hora de enviar armamento a Ucrania, de trazar un plan Marshall. Y en Madrid, la semana pasada, en la cumbre de la OTAN, los socios de esta alianza defensiva hablaron también de unidad y cambio de era en la alianza. Escuchemos. Destinaremos más barcos a España, más defensa aérea a Italia y Alemania, más aviones F-35 al Reino Unido. Para fortalecer nuestro flanco oriental estamos creando un cuartel general permanente para el 5º Cuerpo del Ejército en Polonia. Para ello se destinará un equipo de combate de brigada suplementario a Rumania y se harán despliegues rotativos en los países bálticos. Añadiremos 6 obuses César más a los 12 que ya teníamos. Esta es un arma muy valiosa para el ejército ucraniano. Además, el ejército alemán mantendrá permanentemente una división blindada con 15.000 soldados para la defensa del noreste de Europa, con 60 aviones y hasta 20 unidades navales. Bueno, de esa cumbre de la OTAN y de la cumbre del G7, Ezequiel, de la que hablabas antes, salen esas palabras de unidad, esas promesas de ayuda a la reconstrucción, de ayuda en materia militar. Mi pregunta va en otro sentido. Hablamos mucho de unidad, pero ¿cuánto tiempo va a aguantar esa unidad? Buena pregunta. ¿Cuánto tiempo querrá Occidente seguir financiando o apoyando esa guerra? ¿No se percibe ya una cierta sensación de fatiga? Sí, claro, y no solamente de fatiga por un conflicto a la vuelta de la esquina, sino por las consecuencias. Yo ayer quería un litro de leche, el precio de la leche al doble del precio que hace una semana. Pero bueno, más allá de esto, la OTAN efectivamente realizó una escenificación y efectivamente aparece unida y poderosa frente a un viejo enemigo, Rusia, excelente para despabilar a la OTAN de su letargo, de su muerte cerebral, pero no aparece unida con respecto a China. Precisamente por esto, el cambio de amenaza a desafío. Y solo como un dato concreto respecto a los distintos intereses respecto a China, de Alemania, Francia y Estados Unidos, yo participo de que a lo largo de 50 años de historia, después de la Segunda Guerra Mundial, sí, los intereses aparecían alineados entre Estados Unidos y Alemania. Pero hoy día, por ejemplo, el 40% de los ingresos de la principal empresa multinacional alemana, Volkswagen, descienden de un solo país: China. De acuerdo al CEO, al gerente general de Bosch, el éxito de Alemania en la globalización respondió, por un lado, a la innovación de la industria alemana y, por otro lado, al gas barato de Rusia. Entonces, ya hemos visto dónde ha conducido el gas barato de Rusia, es decir, la dependencia o la interrelación demasiado con un solo país. Pero el problema no aparece en el gas, el problema aparece en el conflicto. Entonces, ¿cuál es el interés de Europa? Desactivar el conflicto. Y Europa, siempre y cuando acompañe una política de maximizar el conflicto, estará motorizando una política contraria a sus intereses y a los de sus ciudadanos, y no solamente de los ciudadanos europeos, sino de los de todo el mundo, porque la inflación y la falta de alimentos aparecen en todos lados. Pues veamos lo que piensan los ciudadanos, porque Europa, como bien sabéis, no es un país, digamos, pacifista, pero desde luego es un país con una tradición, digamos, antimilitar, que viene claramente de la Segunda Guerra Mundial. Según una encuesta, hay un 35% de los europeos ahora mismo apoya la paz, aunque no implique derrotar a Rusia, y un 20% temen una escalada nuclear y quieren un acuerdo ya. ¿Acabarán dejando sola a Ucrania? Bueno, a mí me parece interesante marcar la manera tan distinta en que la presión sobre los pueblos se siente o se puede llegar a marcar un cambio en Rusia y en las democracias europeas, porque aquí el precio de los bienes básicos que la gente consume en el supermercado preocupa a todos, y eso se va a traducir, inflación y demás, el costo de la energía se va a traducir en lo que suceda en las elecciones. Desde mi punto de vista, el interrogante principal es qué va a pasar en Francia en próximas elecciones, pero bueno, tiempo al tiempo. Ahora bien, en Rusia lo que hay que ver es hasta dónde llega el descontento popular
porque no olvidemos que además de... Es fácil criticar a autocracias y la forma de gobierno de Putin, pero recordemos también que hubo revoluciones cuando el Imperio Ruso perdió una guerra con Japón en 1905, la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre de años más tarde, vino también porque el pueblo no quería estar sometido a un gobierno inepto que lo llevaba a la muerte y al hambre, y hay que ver qué pasa ahí. Así que la presión en que se pueda resentir esta pulseada entre Rusia principalmente y la Unión Europea o la OTAN. Y yo acá quiero dejar a China, entre paréntesis, a un costado, porque yo digo que en el largo plazo es un desafío en cuanto a los valores, pero yo de ninguna manera discuto que China es un país que viene llevando adelante su crecimiento en base a vender manufacturas. Y el principal mercado de las manufacturas son las grandes economías. China no tiene países más industrializados. China hoy no tiene ningún motivo para buscar una guerra. Que sea, repito, en el largo plazo un desafío, tiene valores que no son democráticos. Es un interrogante ver cómo se va a acomodar al sistema mundial o cómo va a hacer que el sistema mundial se acomode a su economía. Es interesante lo que decías sobre un posible cambio de tendencia o revolución en Rusia. Hasta ahora nadie contaba con que Rusia, o Putin, mejor dicho, pueda acabar atacando un país de la OTAN. No olvidemos que es la alianza defensiva que nunca ha sufrido un ataque por el artículo 5. ¿Ves la posibilidad de que Putin realmente pase esa línea roja o se atreva ahora mismo con una OTAN que es una OTAN más fuerte, evidentemente, que hace un mes? No veo posibilidad de un impulso que provenga de Rusia, de un ataque a la OTAN. Puede ser por una, no sé, por una coincidencia o por un imprevisto. Por un imprevisto, exactamente, pero no que Putin tenga una intención de atacar un país de la OTAN. De lo contrario, yo no veo una intención. Yo veo que Rusia, al igual que la OTAN, y es, hablando de los intereses, se habla todo el tiempo de que Rusia y la OTAN tienen intereses distintos, intereses contrarios, pero tienen tal vez todavía intereses comunes. Y ese es el principal interés común que yo veo todavía entre esos dos bloques antagónicos, es evitar una tercera guerra mundial, evitar una guerra entre la OTAN y Rusia. Es su interés, yo lo veo o percibo todavía como interés común. No sé cómo lo ven ustedes. Tampoco podemos decir cómo piensa la dirigencia militar en Rusia, pero yo lo percibo desde dos lados como un interés común que todavía une esos dos bloques. Es una cuestión del liderazgo político. Por supuesto que puede haber paz. Evidentemente. ¿Crees que Putin no está dispuesto en estos momentos a atacar Moldavia o a agredir un tercer país como están? Sí, Transnistria, eso se puede extender, el conflicto puede extenderse hacia Transnistria. ¿Sí? Si Rusia toma Odessa, toma Donetsk y luego toma Odessa, puede ir hasta Transnistria. Pero yo no veo posibilidad de que Rusia ataque a Letonia o Lituania, un país de la OTAN. Aunque Putin es, como hemos visto, Putin es impredecible. Pues si hay alguien que está convencido de que Putin no se contentará con hacerse con el este de Ucrania, ese es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Escuchemos. La pregunta es cuál será el siguiente objetivo de Rusia, Moldavia, los países bálticos o Polonia. La respuesta es todos. Comentabas antes, Ezequiel, la necesidad, evidentemente, de una paz negociada cuanto antes para evitar, evidentemente, más muertos. Zelensky dijo, si no me equivoco, hace un mes que quería que el conflicto terminara antes de que termine el año y luego, sin embargo, pide más tropas o pide más, no tropas, evidentemente, sino material bélico por parte de Occidente, de la comunidad occidental. ¿Cuál puede ser su estrategia? Bueno, hasta hace no mucho tiempo en este programa deliberábamos sobre las posibilidades de victoria de Ucrania. Yo siempre presentaba esto como una fantasía, recuerdo debates bastante acalorados. Y en ese entonces yo realizaba la predicción de la posibilidad del ataque a Moldavia, como así también en mi canal de YouTube, Demoliendo Mitos de la Política. ¿Cuál es la estrategia de Zelensky ahora?
la lucha hasta el final a partir de las falsas promesas y los cantos de sirena provenientes de Estados Unidos. Pero esta guerra no la determina Zelensky. Más allá de eso, yo, a pesar de las muchas cosas criticables de Zelensky, yo personalmente no realizo críticas contra Zelensky porque, más allá de todo, Ucrania representa un país invadido. Entonces, a pesar de un montón de cosas decibles, con yo en ese derecho caso a no la cometo autodefensa, evidentemente. contra Zelensky. Pero acá aparece como prenda de negociación Ucrania en un conflicto, en primer lugar, entre Estados Unidos y Rusia, pero a más gran escala entre Estados Unidos, China y el nuevo orden mundial. Entonces, la estrategia de Zelensky carece de otra estrategia más allá de sus videos y de llamar a la guerra y más y más y más y de resistencia. Bueno, allá él. ¿Quién debe determinar esto? Europa, Estados Unidos, China, Rusia, las grandes potencias. Con una OTAN más fuerte, ¿no tiene más posibilidades Ucrania, por lo menos, de defender parte de su territorio? Porque al final se trata probablemente de cuánto territorio va a perder, más o menos. Bueno, hasta ahora Ucrania ha conseguido en las primeras semanas frustrar el intento de la toma de Kiev por parte de Rusia. Y esto lo ha conseguido todavía sin mucho armamento por parte de la OTAN, porque todavía no había llegado todo ese armamento. Pero después de todos esos envíos masivos y suministros de armamento pesado, primero ligero, luego pesado, en realidad la ofensiva ucraniana está estancada, mientras que Rusia está ganando terreno. O sea, está pasando justamente lo contrario. Y luego solo quería mencionar respecto a lo que dijo Zelensky, que también uno debe tener cuidado con las advertencias como la que hizo sobre Putin dispuesto a atacar a otros países, porque hay un efecto Pigmalión, que son profecías autocumplidas. Si uno hace unas ciertas proyecciones de comportamiento de un actor, en algún momento ese actor empieza a comportarse de acuerdo con esas proyecciones externas. O sea, la self-fulfilling prophecy, sí, ¿no? Exactamente. Pues la agresión rusa empujó a Occidente a un cambio de política, es la lectura de la OTAN y del G7, entre otros grupos, pero supone la vuelta a un paisaje de seguridad que parecía cosa del pasado, a una nueva misión de la Guerra Fría. Moscú considera a la OTAN como una amenaza y la acusó de tener ambiciones imperiales y de intentar afirmar su supremacía. No tenemos nada de qué preocuparnos en cuanto a la pertenencia de Finlandia y Suecia a la OTAN. Si es lo que quieren hacer, que lo hagan. Solo deben entender claramente que antes no había amenazas para ellos. Pero ahora, si despliegan allí contingentes militares e infraestructuras, tendremos que responder de forma análoga. Y la gran pregunta es, ¿qué es eso de forma análoga? Nos espera ahora un telón de acero, ahora hay 1.300 kilómetros Finlandia con Rusia. Nos espera un telón de acero ahora en toda ese nuevo perímetro. Bueno, yo creo que las palabras de Putin lo que hacen es seguir dando una batalla por el sentido de cuál es el origen de este conflicto. Y es interesante que ya dejó atrás sus denuncias de elementos nazis en el batallón Azov y demás, porque realmente ya es insostenible la narrativa que él propuso desde el principio, y creo que no mucho público ya cree que Putin realmente fue arrastrado a una guerra porque podía ser atacado por parte de Ucrania, ¿no? Eso es insostenible. Así que sí, va a seguir un endurecimiento de la OTAN, una nueva carrera armamentista. En relación a esta carrera armamentista, en el largo plazo ya se han jugado varias veces estas carreras y Rusia pierde una y otra vez. Carreras monetarias, la división de las dos Alemanias empezó cuando Occidente instala el marco alemán sacando la moneda anterior. Esa carrera ya la vimos varias veces y no creo, a diferencia de mis colegas, yo bajo el énfasis en cuanto a la cuestión territorial de Ucrania. Por supuesto que el territorio es importante, pero más importante es cuáles son las reglas del juego en Europa. Y por eso también no creo que el principal motor de esta guerra sea los Estados Unidos, sino que esto toca directamente a Europa. No, Europa no se puede permitir
que un gobierno, y acá hago la diferencia entre el gobierno y Rusia como país, como nación, también quiero recordar que el potencial principal opositor político de Putin sigue con vida, está preso pero sigue con vida, y me refiero a Navalny, Sí. que creo que nadie va a discutir que lo intentaron asesinar y no fue... Bueno, no hace falta explicar que Putin asesina a sus opositores políticos, pero yo me pregunto, si ese señor sigue con vida, ¿significa eso que Putin lo quiere mantener con vida por si necesita negociar una salida? ¿O es que no controla absolutamente hasta el último resorte del Estado? Supongo que no hay ningún líder que controle hasta el último resorte del Estado. Estamos llegando al final. Me interesa que recojamos lo del nuevo orden mundial, porque si Occidente aísla a Rusia, Rusia evidentemente busca otros aliados. Ahora mismo en Bali, el ministro de Exteriores ruso y el ministro de Exteriores chino se han reunido. Es evidente ese acercamiento de Rusia a China. Sí, el nuevo orden mundial está caracterizado por la multicentralidad, distintos centros con distintos países a su alrededor, estos centros con relaciones entre sí, no como los polos. Además de eso, dentro de estos centros aparecen conflictos, también aparece crisis permanente y remilitarización. Y la remilitarización no comenzó ahora, sino que ya desde el año pasado alcanzamos el récord de gasto armamentístico en el mundo. Y en ese ya nuevo desde antes. centro, Sí. Ezequiel, estarían también los BRICS. Sin dudas, y por eso la contracumbre de los BRICS realizada a la par, en la cual participaron Brasil, Rusia, Sudáfrica, India, China y también Argentina. Entonces, dentro de ese mundo aparecen todas estas cuestiones. Vamos a presenciar un mundo mucho más complejo, remilitarizado. Vamos a presenciar un resurgimiento de los estados, ¿sí? Durante los nacionalismos. No, los nacionalismos también, pero de los estados disminuidos durante el orden mundial neoliberal. Vamos a presenciar un montón de cosas nuevas y no todas de ellas buenas. Asistimos, por tanto, a una desintegración, digamos, del orden mundial creado a finales de la Guerra Fría y una respuesta muy corta por parte de los tres. Alexandra. Sí, bueno, primero se espera una ampliación del grupo de BRICS. No olvidemos que hace un mes se celebró una cumbre en la que participaron, cumbre de ministros de Relaciones Exteriores, en la que participaron, además de los 5 países, también Argentina, Egipto, Kazajistán, Indonesia. O sea, creo que Indonesia va a jugar un papel importante y... Lo tenemos que dejar aquí. Evidentemente, Adrián, tendremos que seguir en otra ocasión. Se repetirán, evidentemente, los programas. Aquí seguiremos hablando del nuevo orden mundial. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.